Ok, buenos días a todos los que se acaban de conectar. Espero que se encuentren bien. Estamos esperando a ver si se conectaban más personas. Aún nos faltan unas cuantas personas, pero ya podemos comenzar. Entonces, denme unos segundos, yo les comparto pantalla e iniciamos. Unos segundos. Ok, creo que todo ve en pantalla compartida. Sí, señor. Ok, listo. Sí, señor. Entonces, en la última clase comenzamos a ver los conceptos de isomorfismo. Para ello, primero dimos la definición de una transformación biunívoca o básicamente inyectiva, la cual consistía, vamos a sacar un poco más, es que nos daban la siguiente, aquí, transformación biunívoca, la cual nos decía que sea T definido de B en W, una transformación lineal. Entonces, esa T es una transformación biunívoca o inyectiva si T de x1 va a ser igual a T de x2, implica que x1 va a ser igual a x2. Pues ese es el concepto de inyectividad que ustedes ven cuando ven conceptos de funciones. Aquí también lo podemos aplicar a conceptos de transformaciones lineales. Igualmente, o posteriormente, definimos el siguiente teorema, que ya hemos trabajado anteriormente, que nos daba que sea T definida de B en W. Recuerden que esos B y W son espacios vectoriales, una transformación lineal. Entonces, T es inyectiva si y solo si el núcleo de la transformación T es igual a singularidad de cero. Esa la demostramos. Todo esto se explicó. Se explicó también con el ejemplo. Después, seguidamente se dio la definición de una transformación sobre. La transformación sobre, ¿qué nos decía? Que sea T definida de B en W, en una transformación lineal. Entonces, T se denomina transformación sobreyectiva o sobre si para todo Y que pertenece a W existe un X que pertenece a B, tal que T de X es igual a Y. Es decir, T es sobre W si y solamente si la imagen de T es igual a W. Recuerde que la imagen de T básicamente es un subespacio del espacio de llegada de la transformación T, que en este caso sería W. Pero pueden haber casos que la imagen de T sea el mismo espacio W. Entonces, cuando ocurre eso, que la imagen de la transformación T sea el mismo espacio W, podemos decir por el sí y solo sí, que nos podemos devolver, tiene doble implicación, que T es sobre W o sobreyectiva. Además, también hablamos de la parte de la notación matemática. Desde aquí, esta parte se puede escribir en términos de notación matemática. Esta, si para todo Y que pertenece a lo existe X que pertenece a B, tal que T de X va a ser igual a Y. Eso básicamente nos decía, términos de notación, como lo mencioné, sería entonces para todo Y que pertenece a W, existe un X que pertenece a B, tal que T de X es igual a Y. Sería básicamente la definición de subjetividad en términos de notación matemática. Que yo creo que ya han visto en algunas otras materias. ¿Hasta ahí estamos bien? Hasta el fundamento. Creo que Sí, han visto señor. en matemática cuando han definido, sí, han visto límites. Creo que le han enseñado la notación matemática para la parte de límites. Bueno, continuemos ahí.
Seguidamente dimos un ejemplo que lo conectamos con el anterior. También se resolvió este teorema 2. El teorema 2 nos decía que si T definido de B en W es una transformación lineal y supongamos que la dimensión de esos dos espacios es el mismo, la dimensión de B va a ser igual a la misma de la dimensión de W, lo vamos a decir que va a ser igual a N. Entonces, ¿qué demostramos ahí? Dos puntos. Si T es inyectiva, entonces T es sobreyectiva. Y el otro punto es que si T es sobreyectiva, entonces T es inyectiva. Concepto importante para más adelante para algunas demostraciones. E igualmente demostramos esos dos puntos usando los conceptos que ya habíamos visto anteriormente, como el teorema 1 y el teorema de rango y nulidad. Eso también ya lo demostramos. Seguidamente quedamos en este teorema 3. El teorema 3 nos decía que sea T definido de B en W una transformación lineal. Supongamos que la dimensión del espacio vectorial B es igual a N y la dimensión del espacio W es igual a M. Entonces, se nos definían los dos siguientes puntos. Si N es mayor que M, T no es inyectiva. Y si M es mayor que N, T no es sobreyectiva. Entonces, recuerden que las dimensiones de B y W están dados por esos dos términos que tenemos ahí, N y M. Y eso nos podrían ayudar a definir que si no son, no son inyectivas y no son sobreyectivas. Igualmente, hicimos la demostración, se explicó toda esta parte de las dos partes que hay en ese teorema. Y creo que hicimos un ejemplo, pero sobre la primera parte, para demostrar que si n es mayor que m, t no es inyectiva. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, señor. Ok. Creo que faltó un ejemplo para la parte en el caso de que si m es mayor que n, t no es sobreyectiva. Entonces vamos a hacer un ejemplo con respecto a eso. Denme unos segundos. Vamos a poner un tablero por acá. Ok, creo que todos ven mi tablero compartido, ¿sí? Sí, señor. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces sirve que nos dan la siguiente transformación. Sea T, sea T definido de R2 a R cubo. Pues de R2, un vector en R2 sería XY, perdón, de T de XY va a ser igual. No tiene que definir un vector en R cubo, pero podemos definirlo de la siguiente forma, como en tipo de sistema matricial. Aquí sería entonces la matriz 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Por el vector XY. Entonces, si resolvemos este sistema que tenemos aquí, nos va a quedar un vector en R cubo. Ahora, en este caso, la dimensión del dominio, que en este caso es R2, ¿quién sería? N igual a 2. Y la dimensión del conjunto de llegada, que es R al cubo, entonces sería M igual a 3. ¿Hasta ahí estamos bien?
Entonces, m va a ser mayor que n. Por consiguiente, por el teorema anterior, consiguiente, por el teorema que vimos anterior, t no es sobreyectiva. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, señor. Ok. Hay una forma de demostrar esa parte. Básicamente para verificar lo que estamos diciendo. Entonces, para demostrar, vamos a escribirlo por aquí. Para demostrar, Profe, eso donde dice, ¿eso es una n igual a 3 o es m igual a 3? m igual a 3. Ok. Entonces, recuerde que estamos usando las letras del teorema. Sí, profe, M. pero es que eso, eso no tenía ni cara de m. Que yo le di cara de m, pero bueno. Entonces, para demostrar básicamente que es lo que esto, que básicamente que definimos que T no es surjetiva, básicamente se debe es encontrar un vector que no esté en la imagen de la transformación T. Va a escribir eso entonces. Se, se debe encontrar, o bueno, escribirlo mejor así. Para demostrar esto, debe encontrarse, encontrarse un vector en, en que no esté en la imagen de T. ¿Por qué? Recuerden la definición de sobrejetividad. La definición de sobrejetividad, recuerden que nos decía que era que para todo, digamos, para todo vector Y que pertenece al espacio W, existe un vector X que pertenece al espacio vectorial B, tal que T de X va a ser igual a Y. Entonces, si definimos un vector en W, entonces debe existir un vector en el espacio vectorial B, tal que bajo la transformación T cumpla que sea ese vector Y que hemos definido. Entonces, digamos un ejemplo de que no cumple, es decir, esta parte que debe encontrarse un vector que no esté en la imagen de T, sería el siguiente. Entonces, un ejemplo, vamos a bajarlo un poco. Un ejemplo es el siguiente vector. 0, 0, 1. Este vector pertenece al espacio W. Ese básicamente va a ser un vector que no está en la imagen de la transformación T. ¿Eso qué quiere decir? Esto es, no existe
un vector digamos, llamémoslo U, que tiene coordenadas X y y ese vector pertenece a R2, entonces no existe un vector U que pertenece a R2 tal que T bajo ese vector U sea igual a ese vector 0, 0, 1. Voy y repito, no existe un vector U que pertenece a R2 tal que la transformación para ese vector U sea igual al vector 0, 0, 1. ¿Hasta ahí estamos bien o hay alguna pregunta? Vamos bien. Ok, te vamos a continuar. Es decir, ¿cómo comprobamos eso? Pues a través de un sistema lineal o un sistema matricial. Ya sé que sabemos quién sería entonces la transformación T de U. Pues recuerden que T de U pues, es el sistema matricial que nos han dado aquí. Este que tenemos aquí. Entonces ven que nos queda lo siguiente. Es decir, uno, 2, 3 y 4, 5 y 6 por el vector U, pues en este caso sería XY, va a ser igual al vector 0, 0, 1. O lo que es lo mismo, si quieren pueden multiplicar esto y le dan un sistema de ecuaciones. X más 2Y, 3X más 4Y y 5X más 6Y. Lo igualamos al vector 0, 0, 1. ¿Sí estuvo bien ahí? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, para verificar que no exista un vector X que en R2 está que se cumpla que T de X o en T en ese vector sea igual a ese vector 0, 0, 1, tenemos que resolver básicamente este sistema matricial que usted ya conoce, cómo sería, y encontrar que la solución, ¿cuál sería la solución que que deberíamos encontrar ahí? Solución única, ¿cuál es la otra? ¿Cuáles son las otras soluciones que encontramos a resolver por unidad? Infinitas soluciones que no tiene solución. Ujú. En este caso tenemos que encontrar que no tiene solución. Entonces, básicamente, resolviendo este sistema por reducción de renglones, nos quedaría lo siguiente. Entonces, voy a ver un poco más. ¿Qué pasó? Unos segundos. Aquí. Entonces, vamos a escribir por aquí.
El sistema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería con 0, 0, 1. Y pues ya el procedimiento ustedes ya lo conocen. Aquí entonces para ver 3 y 5, 0. Nos quedaría entonces menos 3. F1 más F2 y menos 5 F1 más F3. Entonces lo voy a escribir de una vez como nos queda. Aquí nos queda 1, 2. Aquí queda 0 menos 2. Me verifiquen ahí si quieren. Y 0 menos 4. Aquí quería 0, 0 y 1. ¿Sí estaban bien ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, como lo estamos haciendo por reducción de renglones, le tenemos que volver, se nos vuelve para poder que nos vuelve a 0 fácilmente. O también por pues lo pueden hacer por eliminación gaussiana, va lo mismo. Nos queda 2 F2 más F3. Nos queda 1, 2, 0 menos 2. Y acá nos queda 0, 0. Y acá 0, 0, 1. Entonces, usted ve que la última línea nos quedaría Profe, fácil. ¿Sí? sería menos, ¿no? O si no, quedaría menos 8. ¿En cuál? Eh, Arriba menos 2. sí, menos 2. F2. Sí, menos 2. Menos 2. Sí, 2 por 2 es 4, 0, listo. Listo, te continuamos ahí. Y te observen que la última línea nos queda de la siguiente forma. Nos quedaría 0 por X más 0 por Y igual a 1. Esto último. Entonces, por lo tanto, el sistema es inconsistente. El sistema es inconsistente. Y entonces el vector 0, 0, 1 no está en la imagen de T. Punto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Listo. Entonces, básicamente sería un ejemplo para la parte de ese teorema de que en el caso de que M sea mayor que N, entonces T no es objetiva, donde recuerden que M y N son las dimensiones de los espacios vectoriales de la transformación, donde M es del conjunto llegada y N es del dominio. ¿Preguntas? ¿Aquí está copiando esto? Continúo normal. Profe, siempre es así, por ejemplo, cuando, no sé cómo decirlo, por ejemplo, cuando la de la ecuación tiene una línea más que el número de incógnitas. En la mayoría de casos sí. Sí, desde el principio usted puede notar que cuando hay una línea más, puede que ocurra eso. Uno ya se lo puede ir imaginando, porque yo creo que ustedes ya han resuelto sistemas así, ¿cierto? Sí, sí, señor.
Según los ya se lo puede ir imaginando que la última línea puede que quede y no tenga una forma inconsistente. ¿Alguien está copiando o continúa normal? Para pasar otra vez las notas de clase. Ya, profe, puede pasar. No puede pasar. Ok, voy a pasar entonces a las notas de clase. Listo, con eso ya hicimos un ejemplo del teorema 3. Ya pasemos al concepto siguiente de isomorfismo. Segundos y las otras partes del teorema 3. Listo. Entonces pasemos a la definición 3, que esos son los partes de los espacios vectoriales isomorfos. Entonces, diremos que dos espacios vectoriales B y W son isomorfos si y solo si existe una transformación lineal biyectiva T definida de B en W, y en tal caso a la transformación T se le llama un isomorfismo entre el espacio vectorial B y el espacio vectorial W. Te vuelvo y repito la definición. Diremos que dos espacios vectoriales B y W son isomorfos si y solo si existe una transformación lineal biyectiva, es decir, inyectiva y sobre, o 1 a 1 y sobreyectiva. T, una transformación lineal biyectiva T definida de B en W, y en tal caso a la transformación T se le llama isomorfismo entre B y W. Tengan en cuenta ese concepto de isomorfismo que lo van a tener en cuenta más adelante en otras materias. Ese concepto de isomorfismo. Porque también se puede definir para conceptos de aplicaciones. Es igual a otro nombre que se le da a funciones. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, parece que sí. Pasamos al siguiente teorema. Si la dimensión de B es igual a M y la dimensión de W es igual a M, donde recuerden que B y W son dos espacios vectoriales, entonces recuerden que este que tenemos aquí es el espacio de las transformaciones lineales. Entonces, vuelvo y repito, ese L de B, W es el espacio de transformaciones lineales, es isomorfo al espacio de matrices de M por N. Y ambos son isomorfos al espacio de R a la M por N. Los reales a la M por N. En particular, observen que el espacio de transformaciones, pero observen que ya tenemos definido aquí quién va a ser B y W, Rn y Rm, es isomorfo al espacio de matrices de M por N. Esa última parte hace referencia a la, por ejemplo, al último ejemplo que acabamos de hacer, que tenemos una transformación lineal definida entre esos dos, teníamos una transformación lineal definida de, ¿cómo era? A de R2 a Rm, donde lo definíamos era básicamente para una matriz, si recuerdan. El sistema que definimos era para un sistema matricial, donde definíamos una matriz. Ese concepto es el que vamos a conectar ahora. Entonces, demostración. Entonces, el espacio de transformación LBW es isomorfo al espacio de matrices de M por N. Entonces, demostración. Sea beta una base fija para el espacio vectorial B. Y sea beta prima una base fija para el espacio W. Ustedes recuerden los conceptos de transformaciones
transformaciones lineales y matrices que vimos en las clases anteriores, donde a través de las bases podíamos definir una matriz. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Bueno, espero que se acuerden. Entonces, vuelvo y repito, demostración. Entonces, vamos a considerar dos bases. Una base fija, beta, del espacio vectorial B, y otra base fija, beta prima, del espacio vectorial W. Entonces, la transformación del espacio de transformaciones L de B, W al espacio de matrices M por N está definido de la siguiente forma. L de BW definido para un U, tal que está definido para T de U, donde U básicamente está definido como una matriz, o sea, U, es un isomorfismo, donde T de U es la única matriz de la transformación lineal T relativa a las bases beta y beta prima. Aquí yo le coloqué por el teorema, ya sabemos cuál es el teorema, por el teorema de transformaciones lineales y matrices. Entonces, si recuerdan, cuando nosotros definimos el teorema de transformaciones lineales y matrices, con respecto a la respectiva bases, definíamos una única matriz, que creo que le colocamos nombre A, pero aquí le estamos colocando el nombre de U. Entonces, la transformación definida para esa matriz U, pues define una matriz única T de U, que están definidas para esas bases, beta y beta prima. ¿Sí estamos bien ahí? Señor. Ok, como define como define una matriz única, entonces la transformación cumple los dos conceptos de biyectividad, que sea 1 a 1 y sobre, porque la transformación está definida para una única matriz U, tal que se define la transformación con respecto a esa matriz U. Y T de U va a ser única. Entonces no va a haber otra matriz aquí en el EBW que define también T de U. Entonces, por eso que dice que cumple los conceptos de isomorfismo. Va a ser inyectiva y sobreyectiva. Para el concepto de unicidad de la matriz. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, para concluir, estos teoremas se demuestran básicamente teniendo en cuenta el teorema de transformaciones lineales y matrices, más específicamente teniendo en cuenta la parte que se define con respecto a la unicidad de la matriz que se define con respecto a esas dos bases. ¿Preguntas? No, señor. No, ok. Listo, que nosotros terminamos la parte del teorema 4. Teorema 5. Teorema 5 es conocido como todos los espacios vectoriales de igual dimensión son isomorfos. Todos los espacios vectoriales de igual dimensión son isomorfos. ¿Eso qué quiere decir? El enunciado del teorema que nos dice. Todo espacio vectorial B de dimensión n es isomorfo a Rn. Entonces se ve que el espacio vectorial B tiene la misma dimensión que el espacio vectorial de Rn. Eso es lo que nos hace referencia al enunciado que nos dio al principio del teorema 5. Todos los espacios vectoriales de igual dimensión son isomorfos. Entonces veamos entonces que la transformación B definida a Rn sea isomorfo. De demostración. Entonces, como sabemos que B es de dimensiones, podemos definir la siguiente base.
sea beta igual al conjunto de los alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, una base para el espacio vectorial B. Observe que va hasta alfa sub n, porque sabemos que la dimensión del espacio vectorial B es hasta n. Bueno, perdón, la dimensión del espacio vectorial es igual a n. Entonces, definimos la transformación T de B en Rn, porque esa es la que nos piden que demostremos que sea isomorfo. Entonces, observen que podemos definir la transformación B definida de Rn, tal que T de alfa sub i va a ser igual a E sub i. Recuerden que los alfa sub i o los iésimos vectores alfa son con respecto a la base, y los E sub i son los iésimos vectores que están definidos de la siguiente forma. Entonces, ven, sub i va a ser igual a 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, hasta 0. Básicamente, esos E sub i son los vectores canónicos, si lo recuerdan. ¿Hasta ahí estamos bien? Por aquí alguien está escribiendo, denme unos segundos. Por ahí alguien levantó la mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿El que levantó la mano? ¿Qué? Por aquí uno que dice Jorge Napoleón Gómez Hola. Lamos. ¿Sí? Sí, profesor, es que Napoleón está teniendo dificultades de conexión. Es que, pues, este miércoles serán elecciones a representaciones estudiantiles al Consejo Superior Universitario. Entonces queremos pedirle unos 5 minutos de espacio para ver si nos deja presentar la propuesta a este estamento. Ok, hágale entonces. Necesitan compartir, ¿cierto? Sí, pantalla. Ok, denme un segundo entonces. Bueno, a ver. Hola, para el micrófono. ¿Listo? Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Napoleón. ¿No me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ah, ok. Vale, gracias, perdón. Mi nombre es Napoleón Gómez Lamos, soy estudiante de Derecho de último año y básicamente ocurre que hay elecciones para elegir al representante del estudiantado ante el CCU este miércoles 1 de diciembre. El CCU es la máxima instancia directiva y de gobierno que tiene nuestra institución y está conformada, por ejemplo, por el delegado o la delegada del Ministerio de Educación, del presidente, del sector productivo y el gobernador del departamento del Huila. En total son 9 miembros y hay un cupo para la representación estudiantil. La representación se ejerce en parejas, por lo tanto las fórmulas también se escriben en parejas. Por ello, la candidatura de la cual les estoy hablando actualmente la estamos realizando junto a Camilo Forero, abogado de la USCO en Pitalito y actual estudiante de antropología. En ese sentido, quiero compartir las siguientes 2 o 3 ideas. La primera es que somos un equipo que viene trabajando por la gratuidad de nuestra universidad. Entonces, por ejemplo, mi persona, yo fui una de las personas de las 5 personas que ejerció la huelga de hambre durante el año pasado, uno de los negociadores con el gobernador y con el alcalde de Neiva en el proceso de la matrícula cero del año pasado. De igual manera, mi compañero Camilo, que actualmente es miembro del CCU, fue uno de los promotores del proyecto de acuerdo por el cual no se cobró matrícula de continuidad para estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado en lo concerniente, reitero, matrícula de continuidad. Tenemos 2 propuestas específicas en este área de gratuidad. La primera es que pueda reducirse el PIN de ingreso a nuestra institución. El PIN de ingreso actualmente está en la 6ª parte de un salario mínimo y al año se recauda aproximadamente 1.100 millones de pesos por este concepto. Los argumentos son 2, y es que el presupuesto anual de la USCOS, por lo que el recaudo por PIN de ingreso no representa una alta fuente de ingresos para la institución,
Y segundo, que si se reduce el costo del PIN es probable que se compre más PINes. Por lo tanto, eso permitiría disminuir el costo sin afectar las finanzas de la universidad. El segundo concepto sobre el cual queremos trabajar es el concepto de los derechos de grado, por el cual se recauda al año aproximadamente 190 millones de pesos. Frente a este, pues el argumento es que simplemente ajustando algunos otros gastos podría reducirse el costo. Y lo segundo que quiero compartirles es lo siguiente. Actualmente tenemos una crisis de gobierno en nuestra institución. Es decir, hace 2 años separaron a la rectora de entonces del cargo y vinieron 4 rectorías encargadas, provisionales. Y ahorita una nueva decisión judicial devuelve a la rectora de hace 2 años al cargo. Sobre eso, lo que podemos manifestar es que uno de nuestros intereses es llegar a la representación al superior para ejercerle control político a la rectoría de esta señora, pero también podemos contar con hechos lo siguiente, y es que el viernes de la semana pasada, el CCU tuvo que darle cumplimiento a la orden judicial y devolver a Nidia al cargo, y hoy lo está ejerciendo a partir de hoy. Pero en esa discusión en el CCU del viernes pasado se discutió de qué manera y por cuánto tiempo iba a llegar ella, es decir, si iba a llegar a terminar 3 años y 8 meses o se iba a llegar nomás a terminar hasta el mes de octubre del año próximo. Esa fue la discusión que hubo en el superior, y Camilo, mi compañero de fórmula, fue una de las 6 personas que logró derrotar la posición de que Nidia llegara a ejercer más de 3 años. Por lo tanto, se logró que se cumpliera el calendario institucional hasta octubre del año próximo. Ahorita nosotros sabemos que esa decisión van a tratar de reversarla y tiene mucho que ver las elecciones que habrá para representante de los estudiantes del superior ahorita el miércoles, así como las de graduados que vienen el 16 de diciembre. Esta es nuestra posición, es la posición que queremos defender en el Consejo Superior, así como realizarle el control político en el ejercicio del tiempo que esté. Les agradezco el tiempo y quisiera saber si tienen alguna pregunta. Bueno, para que puedan consultar otras de nuestras propuestas, pueden buscar en Facebook Avanzada Sur Colombiana, o ya les vamos a copiar en el chat de la conferencia el link de nuestra página. ¿Tienen alguna pregunta para tratar de responderla, quizá? Bueno, entonces pues les agradecemos mucho el tiempo y esperamos que estén muy bien. Hasta luego y gracias. Hasta luego. Ok, listo, parece que no hubo preguntas. Vamos a continuar nosotros entonces. Denme un segundo, yo la vuelvo y comparto pantalla. Entonces, como les mencioné, estamos resolviendo el teorema 5. El teorema 5 nos dice que todo espacio vectorial B de dimensión n es isomorfo a Rn. Entonces, para la demostración, habíamos definido una base beta, definida por el conjunto alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, del espacio vectorial B. Conocemos que tenía el mismo número cardinal que nos define en la hipótesis del teorema, que el espacio vectorial B de dimensión n. Entonces definíamos la transformación T de B en W, lo pueden ver aquí, perdón, de B en Rn, tal que T de alfa sub i va a ser igual a E sub i. La transformación para los vectores de la base beta van a ser igual a E sub i, o los decimos vectores E sub i, donde esos decimos vectores son los vectores canónicos de Rn. Aquí lo mencionamos. Hasta ahí íbamos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Vale, creo que levantó alguna mano. Ah. Ok, listo. Ok, entonces, de esa transformación que tenemos ahí, como la hemos definido, se tiene que esa transformación T es lineal. Cumple las propiedades de transformación lineal. Se la pueden verificar ustedes fácilmente. La de la adición y la multiplicación por el escalar. Y la parte B nos dice que para probar que T es billetiva, es suficiente probar que el núcleo de la transformación T es igual al cingulete 0.
¿Quién me dice por qué es la última parte para probar que T es billete es suficiente solo probar esa parte? Disculpe, profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Quién me dice por qué en la parte B nos dice que para demostrar que T sea una transformación billetiva es suficiente solo probar que el núcleo de la transformación T sea igual al singular de cero? Porque solo hay que probar eso. De billetiva, ¿no, profe? La definición de billetiva nos dice que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, bueno, listo. Entonces, ahora, ¿por qué solo es suficiente probar eso? Observen aquí arriba, recuerden que aquí tenemos que la dimensión del espacio vectorial B y la dimensión de Rn son los mismos. Recuerden, aquí dice la dimensión de B del espacio vectorial B es n, y pues ya sabemos que la dimensión de Rn es n. Entonces son los mismos, tienen la misma dimensión. Entonces nosotros nos retomamos al siguiente teorema. Teorema 2, ¿dónde está? Aquí. Observen que el teorema 2 nos dice que si T de B en W es una transformación lineal y supongamos que la dimensión de B es igual a la dimensión W, que va a ser igual a n, entonces observen que es lo mismo que tenemos en la anterior. T definido de B en Rn, donde la dimensión de B va a ser igual a la dimensión de Rn, quedó todo feo, de unos segundos, a la dimensión de Rn, que es igual a n. Y además sabemos que es una transformación lineal por la parte A. Entonces, si demostramos que T es inyectiva en la primera parte, si T es inyectiva, entonces T es objetiva. Entonces, por eso es que en el enunciado nos dice que es, aquí abajo, que solamente necesitamos demostrar que el núcleo, ¿dónde estás? Aquí. Es suficiente probar que el núcleo de la transformación T es igual a cero. ¿Por qué? Por el teorema 1. Recuerden que el teorema 1 nos decía que si T es billetiva, sí y solo si el núcleo de la transformación T es igual a cero. Perdón, es igual a singular T cero. Como tiene una doble implicación, entonces si también tenemos, si demostramos que el núcleo de transformación que es igual a cero, entonces podemos decir que T es billetiva, si demostramos eso, por el teorema 1. ¿Sí estamos bien ahí? O sea, profe, o sea que entonces esa transformación ya es sobreyectiva. Si demostramos que es inyectiva, y como tiene la dimensión del espacio, del dominio y del espacio de llegada son los mismos, entonces por ese teorema podemos decir que de una vez que es sobreyectiva. Ah, listo, profe. Demostremos esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces demostramos eso. Probemos que el núcleo de transformación T es igual a singular de cero. Entonces, para ello, entonces consideremos un vector X que pertenece al espacio vectorial B. Ese vector X lo podemos describir como una combinación lineal de la base beta. Esta base que tenemos aquí arriba. Beta es igual a alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n. Ya que recuerden que esa base genera el espacio. Entonces, X va a ser igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los K sub i para los alfa i. Entonces, recuerden que los K sub i son coeficientes constantes que pertenecen a los reales. ¿Sí estamos bien ahí? Ok. ¿Sí? Bueno.
Entonces tenemos esa parte. Aquí yo me ahorré unos pasos, pero si ustedes lo quieren hacer paso a paso, aquí sería, entonces definimos la transformación T de X. T de X, ¿a quién va a ser igual? Es igual a T, hacemos el respectivo reemplazo de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de K sub I por alfa sub I. Ah, pues quedó todo feo. De 1 hasta n de K sub I por alfa sub I. Cerramos ahí. ¿Sí estamos bien ahí? ¿Esto qué es igual? Como sabemos que T es una transformación lineal, entonces por el teorema 1 que vimos en las primeras notas de clases de transformación lineal, el teorema 1, creo que el inciso C, tenemos que esto va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de K sub I por T de alfa sub I. Esto es por teorema 1. ¿Sí lo recuerdan de casualidad? Por Sí, teorema señor. 1. Inciso, creo que era el inciso C. Aquí es donde vamos. ¿Sí estamos bien ahí? Bueno, Sí, señor. ok. Entonces continuemos ahí. Ahora, sabemos quiénes son la transformación de T de los alfa sub I. Nosotros lo definimos aquí arriba. T de alfa sub I va a ser igual a los E sub I, los vectores y decimos canónicos de Rn. Entonces se ve que hacemos la respectiva cambio ahí, o bueno, que la parte de esa igualdad, P de la sumatoria es igual a 3 por T de alfa sub I igual a E sub I. Para I igual a 1 hasta n. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, asume que ya lo cambiamos ya. Asume que nos queda aquí eso. Pero asume que nos queda una sumatoria desde igual a 1 hasta n de los K sub I por S I, por los vectores canónicos. Nos quedó como si estuviéramos definiendo una combinación lineal de los vectores canónicos. Y ese T de X, observe que va a ser igual al vector 0 si y solamente si esos coeficientes K sub I van a ser igual a 0 para todo índice I. ¿Y por qué es válido que esos K sub I sean igual a 0? ¿Quién me lo dice? Ya lo acabé de mencionar. Porque esta sumatoria desde igual a 1 hasta n de los K sub I por la fácil van a ser vector 0. Más concretamente T de X. Sencillo. Recuerden que esos vectores canónicos S sub I forman una base de Rn. ¿Y esos vectores qué son? Entonces, se forma una base. Linealmente independientes. Es correcto, son linealmente independientes. Entonces, una combinación lineal de esos vectores, sus coeficientes van a ser todos iguales a 0. Entonces, por eso que tenemos aquí que T de X, que va a ser igual a todo esto que tenemos aquí, esta sumatoria, que ya llegamos aquí a la sumatoria de igual a 1 hasta n de los K sub I por eso I, que va a ser igual a este vector 0, va a ser igual a este vector 0, sí y solo si sus coeficientes K sub I es igual a 0 para todo I. ¿Por qué? Porque esos vectores canónicos sabemos que ya son, que definen una base, son linealmente independientes. Entonces, como los coeficientes K sub I son iguales a 0
y esos coeficientes K sub son los que están definidos para el vector X, entonces ese vector X va a ser igual a 0. ¿Sí estamos bien ahí? Ahora, ¿por qué hicimos eso igualarlo al vector 0? Porque recuerden que tenemos que demostrar que el núcleo de la transformación T es igual al singulete 0. Y si un elemento que si demostramos que un elemento que pertenece al núcleo de la transformación T, que recuerde que si X pertenece al núcleo de la transformación T, eso significa básicamente que T de X es igual a 0. Pero necesitamos saber quiénes van a ser los vectores de X que bajo la transformación T sea igual a 0. Y observen que aquí demostramos que el único vector X que bajo la transformación T es igual al vector 0, entonces es el mismo X que va a ser igual al vector 0. ¿Sí estamos bien ahí? Así que efectivamente el núcleo de transformación T va a ser igual al singulete 0. Como el núcleo de transformación T es igual al singulete 0, entonces por el teorema 1 sabemos que T es, voy a escribirlo por aquí. Entonces por teorema 1, T es inyectiva. Y dado que la dimensión de B es igual a la dimensión de Rn es igual a n, entonces por teorema 2, creo que es el teorema 2. ¿Sí, el teorema 2? Vamos a ver. Sí, sí, es el teorema 2. Por el teorema 2, el inciso 1, si T es inyectiva, entonces T es orientativa. Por el teorema 2, inciso 1, T es sobreyetiva. ¿Sí estamos bien ahí? Entonces ahí sí podemos ya dar la última conclusión. De esta manera, T es biyectiva y por lo tanto un isomorfismo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Puedes subirlo un momento, profe? Ok, sí. ¿Más arriba o...? Ahí. Okay. Me dice cuando ya y continúo. Ya. Qué pena. Ok. Listo.
Listo, básicamente esa sería la demostración de este teorema. Veamos un ejemplo por aquí. Entonces, ven el siguiente ejemplo. El espacio de los polinomios P sub n es isomorfo al espacio de R a la n más 1. Entonces, ven lo siguiente. ¿Cómo va a estar definida esa transformación? Si a t es definido el espacio de los polinomios P sub n, a Rn a la n más 1. Entonces, ¿cómo va a estar definida? Como t, el dominio es el espacio de polinomios, entonces tenemos que definir transformación para un polinomio P de x, que va a ser igual, no sé, ven, al vector, porque es R a la n más 1, entonces ese es el vector del polinomio P de x bajo la base epsilon, donde ¿quién va a ser esa base? Un segundo, que estamos... Creo que ya se fue. Entonces, como les mencionaba, entonces, la transformación está definida de un polinomio P sub n a un vector en R a la n más 1. ¿Cómo se definió ese vector? El vector entonces sería el vector de polinomio P de x bajo la base epsilon. Donde la base epsilon, pero esa base está definida para la base del espacio de polinomio. Donde básicamente la base más conocida del espacio de polinomios es la base estándar de epsilon igual al conjunto de 1, x, hasta x a la n. Donde ustedes saben que con esos términos que tenemos en ese conjunto se define un polinomio P sub n. Ese es conocido como la base estándar de los espacios de polinomios P sub n. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Así ya en forma más extendida, que t de alfa sub 0 más alfa sub 1 por x más así sucesivamente hasta alfa sub n por x a la n, eso es un polinomio, va a ser igual al vector alfa sub 0, perdón, a la 0, a sub 1 hasta a sub n. Siempre que básicamente toma los coeficientes que están acompañando ahí en el polinomio. Eso es lo que están definiendo ahí en esa transformación. ¿Hasta ahí estamos bien? Señor. Ok. Ok, listo. Ahora, T es una transformación lineal. O sea, que verifica las dos propiedades de transformación lineal que ustedes conocen. Esto también está básicamente puede verse como un ejemplo de los primeros ejemplos de que vimos transformación lineal, que está en cualquier libro. Pero si no lo han hecho, pues pueden hacerlo. No creo que tenga ningún inconveniente en hacerlo. Entonces verifiquen entonces que T sea una transformación lineal. Estoy seguro que no van a tener problemas para demostrarlo. Ahora, pero tenemos que ver que esa transformación sea un isomorfismo o que cumple las dos propiedades de inyectiva y suryetiva. Entonces lo vamos a hacer como en el teorema anterior. Si mostramos que el núcleo de la transformación T es igual a singulete de 0, entonces es inyectiva. Entonces por el teorema 2 podemos decir también que es suryetiva. ¿Por qué? Porque recuerden que el espacio, la dimensión de esos dos espacios va a ser el mismo. Entonces, veamos eso. Entonces, ustedes si recuerdan, es t de x igual a 0. Para la parte del núcleo de transformación T, el núcleo de la transformación T. Bueno, aquí yo hice el pedazo que me interesa. Aquí está t de x, o sea, t de x, bueno, en este caso x es el polinomio, t de alfa sub 0 más alfa sub 1, perdón, t de a sub 0 más a sub 1 por x más sucesivamente más a sub n por x sub n. Va a ser igual a 0. Pero sabemos que ese t de x de ese polinomio es igual a este vector. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí, señor. Ok. Recuerde, estamos aplicando lo que tenemos del núcleo de la transformación T. Entonces, observe que nos queda que este vector que tenemos aquí va a ser igual al vector de 0. Entonces, hacemos comparación término a término. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos queda? Que A sub 0, A sub 1, hasta A sub n, todos van a ser igual a 0. De manera, o de modo que, si todos sus coeficientes son iguales a 0, entonces el polinomio P de X va a ser igual a 0. Va a ser un polinomio con coeficiente 0. Es como si ustedes lo escribieran así. P de X va a ser igual a 0 más 0 por X más, así sucesivamente, más 0 por X sub n. Así les quedó. Pues todo eso va a 0. ¿Sí estamos bien ahí? Te vuelve y juega. El único polinomio que cumpla que bajo la transformación T sea igual al vector 0 es el polinomio de ceros, como lo tenemos escrito aquí, con coeficientes ceros. Entonces el polinomio P de X va a ser igual a 0. En consecuencia, el núcleo de la transformación T va a ser igual al singulete de 0. ¿Sí estamos bien ahí? Señor. Ok. Como sabemos que el núcleo de la transformación T es igual al singulete de 0, entonces T es inyectiva por el teorema 1, como les mencioné anteriormente. Si se cumple que el núcleo de transformación T es igual a singulete de 0, entonces podemos decir que T es inyectiva. Y al contrario también, si T es inyectiva, también podemos decir que el núcleo de transformación T es igual a singulete de 0. Ahora, como sabemos que T es inyectiva, y también sabemos que la dimensión del espacio de polinomios P sub n y la dimensión del espacio de R a la n más 1 van a ser el mismo, va a ser igual a n más 1. Entonces, también sabemos que T es sobreyectiva por el teorema 2 en el inciso 1. Aquí me faltó el inciso 1. Por lo tanto, como sabemos que la transformación T es inyectiva y es sobreyectiva, por la definición anterior sabemos que la transformación T es isomorfismo. ¿Qué número le coloqué esa definición de isomorfismo? ¿Dónde estás? ¿Ya la pasé? Aquí está, espacio de isomorfo. Definición 3. Aquí también se puede concluir esa parte. Por lo tanto, por definición 3, T es isomorfo, o es un isomorfismo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Por mi parte, no, señor. No, señor. Ok, te continuemos. Ya con eso terminamos el concepto de isomorfismo. Ya con eso ya vamos a
continuar. Aquí ya terminamos estas notas de clase, entonces vamos a pasar ya a la parte de conjuntos ortogonales. ¿Hay alguno que ya las conocen? ¿Lo vieron a la de casualidad? ¿Lo vieron en álgebra lineal 1? La parte de conjuntos ortogonales. Porque así facilita más la cosa. Bueno, voy a dejar de compartir estas notas de clase. Dame un segundo, yo pasamos a las otras. Una vez. Ok, listo, todo bien, mi pantalla compartida. Sí, señor. Ok. Entonces ya, ahorita sí ya pasamos a la parte de conjuntos ortogonales y ortonormales. Perdón, conjuntos ortogonales y ortonormales de vectores. Este concepto básicamente generalmente se ve, para hacer la forma un poco más resumida, lo ven de una vez directamente con la definición de espacio con producto interno. Pero generalmente uno, para enseñarles, no de enseñarlo directamente primero con la definición, con el espacio de Rayleigh y con la definición, con el concepto de producto punto. Entonces ya lo verán. Y esto, como les mencioné, esto después lo vamos a expandir al espacio de producto interno, que verán más adelante. Entonces, definición 1. Un conjunto de vectores B sub 1, B sub 2, hasta un B sub k, en Rn, se llama conjunto ortogonal, si todos los pares de vectores distintos en el conjunto son ortogonales. ¿Eso qué quiere decir? Toma dos pares de vectores distintos de ese conjunto. El producto entre esos dos vectores va a ser igual a 0. Eso es lo que significa que sean ortogonales. Siempre que, observen que aquí sería B sub I por B sub J, son vectores distintos, son distintos. Índices distintos I, J, con I y J igual a 1, 2, hasta acá, porque recuerden que el conjunto de vectores va de B sub 1 con índice I sub 1, perdón, con índice 1 hasta acá. ¿Sí estamos bien ahí? Ejemplo. El conjunto de la base canónica de Rn. Voy a escribirlo por aquí. Aquí sería 1, 0, 0. Sigue. Como lo estoy escribiendo en forma general, así queda. Quedó feo ahí. 0, 1, 0. Y sigue hasta 0. Y así sucesivamente. 0, 0. Sigue. 0. Aquí 1. Entonces, este sería E sub 1. Este sería E sub 2. Y así sucesivamente hasta E sub n. ¿Sí estamos bien? Esos son los vectores canónicos. Si usted toma en un par de vectores de ese conjunto, digamos, pero que sean distintos, digamos, E sub 1 por E sub 2, ¿qué no va a dar? 0. 0. El vector de 0. Entonces, observen, va a ocurrir con vectores distintos de ese conjunto. Entonces, ese conjunto de vectores, que son los vectores canónicos, es un conjunto ortogonal.
En la parte de geometría, que dos vectores sean ortogonales significa que el ángulo entre ellos, ¿de cuánto tiene que ser? ¿De 90? De 90. Correcto. Correcto. Creo que la notación para geométricamente creo que era así. Vector X es ortogonal al vector Y. Creo que usaban esa notación. Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no. Ahorita más adelante conectamos ese concepto con la parte de la base que acabé de mencionar. Teorema 1. Entonces ve que nos dan el siguiente conjunto ortogonal de vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub K. Como le mencioné, conjunto ortogonal de vectores todos distintos. Distintos de 0 en Rn. Entonces, dichos vectores son linealmente independientes. Entonces, usted ve que nos dan la hipótesis de que ese conjunto que tenemos ahí es un conjunto ortogonal de vectores distintos de ceros en Rn. Son vectores distintos de 0 en Rn. Y nos piden que demostremos que sean linealmente independientes. Entonces, si recuerde que si tomamos ese conjunto, para poder definir que sean linealmente independientes, tenemos que definir básicamente una combinación de esos vectores, como lo pueden ver aquí, cada uno acompañando con los respectivos coeficientes, C1, C2 escalares, tales que, se que esa sumatoria va a ser igual a 0. Así es como definimos la parte linealmente independiente. Y tenemos que ver que esos escalares C sub 1 hasta C sub K sean iguales a 0. Bueno, no sé qué pasó, se me cerró el Profe, déjeme programa. compartir. Sí, no sé qué es, se cerró el programa solo. Lo vuelvo y lo abro y ya les comparto otra vez. Fue como raro. Denme un segundo. Es la primera vez que me pasa y se cierra solo, como raro. Ok, listo. Ya debo volver a compartir. Listo. Y vamos aquí. Listo, y vamos aquí en esta combinación que tenemos aquí con los respectivos coeficientes. Esos escalares es 1 hasta C sub K. Entonces tenemos que ver que esos escalares sean iguales a 0. Esa es la definición de linealmente independiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa ecuación que tenemos ahí? Vamos a multiplicarle a ambos lados por el vector B sub I, o el vector iésimo. B sub I. Recuerden que esos B sub I pertenecen al conjunto que tenemos aquí arriba, que no es la hipótesis B sub 1, B sub 2 hasta B sub K, que sabemos que es un conjunto ortogonal. Entonces ve que multiplicamos a ambos lados por el vector B sub I. Y pues sabemos que el vector B sub I por 0 pues no va a dar 0. Después, ¿qué hacemos? A este que tenemos aquí, a este lado de la igualdad, le vamos a aplicar la distributiva de vectores. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, como lo pueden ver, nos va a quedar C sub 1 por, asociamos esos dos vectores, B sub 1 por B sub I. Más, sigue la sumatoria hasta el coeficiente iésimo C sub I por, entre paréntesis, B sub I por B sub I. Porque recuerden, estamos multiplicando el vector iésimo, B sub I, por el mismo vector B subésimo, B sub I. Todo eso porque estamos multiplicando de esa forma. Más, sigue la sumatoria hasta C sub K, entre paréntesis, B sub K por B sub I.
y sigue siendo igual a 0. Bueno, sí, no me entendí en esta parte porque apareció B sub i por B sub i. Aquí me faltó si quiere incluírselo. Aquí sería C sub 1 por B sub 1 más sigue la suma. Dame segundos. C sub 1 más C sub i, el iésimo coeficiente C sub i por el vector iésimo B sub i más sigue ahí C sub k hasta C sub k por B sub k. Cerramos ahí multiplicando por B sub i igual a 0. Y ahí sí aplica la parte de la distributiva de vectores. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí estamos bien ahí? Vuelvo y pregunto, ¿estamos bien ahí? Para los que me estén poniendo cuidado. Sí, profe. Ok, entonces continúo ahí. Ahora vamos a explicar lo que nos dan en la parte de la hipótesis de que esos vectores B sub i son un conjunto ortogonal. Es decir, el par de vectores distintos va a dar igual a 0. Entonces, luego, dado que el conjunto B sub 1, B sub 2 hasta B sub k es un conjunto ortogonal, todos los productos puntos de la ecuación anterior son ceros, excepto B sub i por el B sub i, porque va a ser el mismo B sub i por el mismo B sub i. Y recuerde que para que sean conjuntos ortogonales, las pares de vectores distintos va a ser igual a 0, vectores distintos. Es decir, este B sub 1 por B sub i son distintos, va a ser igual a 0, este no, y así sucesivamente, aquí el que sigue también va a dar igual a 0, y este B sub k, ¿sí? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Eso sería igual a 1, ¿no, profe? El peso 1 por peso 1. Cuando veamos ya la parte de ortonormal, sí. Pero ahora solo sabemos que B sub i por B sub i van a dar, va a ser distinto de 0. Recuerda que aquí solo nos dice que el conjunto B sub 1 por B sub 2 dice que solamente es un conjunto ortogonal. No nos está diciendo que sea un conjunto ortonormal. O con esa parte. Aquí no nos está diciendo que es un conjunto ortonormal. Sí, profe. Ahí ya, sí, ok, listo. Ahí ya, todavía no ha entrado esa definición ahí. Ahí no podemos decir todavía que B sub i por B sub i sea igual a 1. Entonces, todo esto se reduce a solo este término. C sub i por, entre paréntesis, B sub i por B sub i igual a 0. Y ahí entra la parte del análisis de caso. Como tenemos una multiplicación C sub i por, entre paréntesis, B sub i por B sub i, y tenemos que es igual a 0, ¿quién sería entonces ahí para que se verifique que sea igual, quién sería igual a 0? O el C sub i o la multiplicación de B sub i por B sub i. Entonces, como sabemos por hipótesis de que B sub i, los vectores B sub i por el mismo vector B sub i es distinto de 0, por lo que acabé de mencionar, por ser B sub i distinto de 0, recuerden que aquí arriba nos dice que el conjunto de vectores B sub 1, B sub 2 es un conjunto ortogonal de vectores distintos de 0 en Rn. Entonces, la multiplicación del mismo por el mismo no va a dar igual a 0. Dado que los vectores son todos distintos de 0. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, de aquí entonces nos quedaría que necesariamente los C sub i van a ser igual a 0. Observen que los iésimos coeficientes C sub i van a ser igual a 0. Nos quedan. Entonces, el hecho de que esto es cierto, para todo i igual a 1 hasta acá, aquí me falta una coma, aquí es para,
igual a 1 hasta K. ¿Qué implica? Recuerde que los C sub I son los coeficientes que hemos definido aquí arriba anteriormente de la sumatoria. C sub 1, C sub 2 hasta un C sub K. Y observen que encontramos que el hecho, los C sub I, donde I va a ser igual a 1 hasta K, van a ser igual a 0. Y si esos coeficientes van a ser todos iguales a 0, entonces por la definición de linealmente independiente, este conjunto B sub 1 hasta B sub 2 hasta B sub K es un conjunto, perdón la redundancia, linealmente independiente. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí? No, Ok, no. ok, listo. Definición 2. Ya vimos la definición de un conjunto ortogonal. Ahora conectémonos con respecto a las bases que hay en los espacios. Entonces, una base ortogonal para un subespacio W de Rn es una base de W que es un conjunto ortogonal. Entonces ve que ya estamos conectando el concepto de las bases con el concepto de conjunto ortogonal. Entonces sería, como lo mencioné, lo mencionaríamos como una base ortogonal. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que se me acabó el tiempo, 9:35. Dado que ahora también tengo una reunión. La próxima clase continuamos aquí con este teorema 2. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, al final, ¿para cuándo Ninguna, fue que profe. quedó el parcial? Creo que ya lo habíamos cuadrado para la otra semana, para el Miércoles, ¿no? miércoles. Ah, pues madre. ¿El 8 no es festivo? Señores, eso le iba a decir, profe. Es festivo el miércoles. Sí, señor. Ay, pues madre, te toca dejarlo el 6. Está para dentro de 8 días. Sí, toca para dentro de 8 días. No me he dado cuenta que el 8 era festivo. Profe, entonces el parcial no abarca lo de conjunto ortogonal, ¿no? Solamente hasta isomorfismo. No, pues no, hasta lo que veamos el miércoles. Ah, ok, bro. Hasta lo que veamos este miércoles. Ok, listo. Entonces, parcial, entonces tenemos que adelantarlo para el 6. Listo, para que lo tengan en cuenta. No me he dado cuenta que ese 8 era festivo. Bueno, hasta lo que veamos este miércoles, hacemos parcial. Listo, si no hay preguntas, voy a dejar hasta ahí. Me voy a llamar lista y con eso terminamos por hoy. Tengo unos segundos. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bastido Esquilipa, Juan Camilo. Presente, profe. Calderón Lozada Roque. Presente, profe. Campos Valero Marisabel. Presente, profe. Cárdenas González John Esteban. Presente. Castro Álvarez Rubén Guillermo. Presente. Charly Chávez Anthony Anulfo.
No está. Correa Cortés Michelle Camila. Presente. Cubillo Zuleta Camila Alejandra. Presente. Enciso Lozano Andrés Steven. Presente. García Cabrera Ángel David. Presente. Jiménez María del Mar. Presente. Lozano Silva Joan Steven. Liscano, profe. Presente. Muñoz Medina Iván Esteban. Presente. Narváez España Ingrid Juliet. Profe, la compañera creo que tenía problemas de conectividad. Con Valero Juan Esteban. Presente, profe. Peña Medina Moisés. Presente. Fuentes Ponanía Giancarlos. Presente, profe. ¿No está? Presente. Pulido Sogamoso Yuri Lorena. Sí, ya lo escuché. Pulido Sogamoso Yuri Lorena. ¿No está? Ok, te continuemos. Rodríguez Monge Emily Yasmín. Presente. Rodríguez Mosquera Vanessa Alexandra. Presente. Ruiz Alarcón Dylan Nicolás. Profe, el compañero manifestó que tenía una cita de ortodoncia. Ok. Sala García Juan Sebastián. Aquí, profe. Sánchez Capera Diego Fernando. No está. Trujillo Lavado Juan. ¿Sí está? ¿Se ha hecho la mano, profe? No, de un momento. Diego Fernando Sánchez Capera, listo. Trujillo Lavado Juan Miguel. Presente. Uni Gómez Elizabeth. Presente. Y Uni Gómez Yamilet. Presente. Ok, listo. Eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el miércoles. Que estén bien. Vale, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.